Dorothy se despertó antes de que sonara el despertador. Siempre se levantaba temprano para poder tener al menos media hora de tranquilidad antes de que empezara el ajetreado día. Carter dormía a su lado, despatarrado en la cama, roncando ligeramente. Se levantó con cuidado de no despertarlo. Había llegado tarde del trabajo y hoy tenía derecho a dormir hasta tarde. El sol matinal de Milán entraba por la ventana, jugando con el resplandor de los azulejos de la cocina de su pequeño pero acogedor apartamento. Dorothy encendió la cafetera y apoyó la frente en el frío cristal. Abajo, el barrio ya empezaba a despertarse, con los primeros transeúntes que se apresuraban a ir a trabajar y las pequeñas cafeterías que abrían sus puertas. Recordó la primera vez que conoció a Carter, 5 años atrás. Fue en una pequeña cafetería no lejos de la agencia de viajes donde trabajaba. Aquel día, un chaparrón la sorprendió y corrió a refugiarse bajo el toldo. Carter estaba sentado en una mesa junto a la ventana, trabajando en unos dibujos. Se dio cuenta de que ella intentaba sacudirse el agua del pelo y le ofreció su servilleta. Se rieron juntos de la situación y él le ofreció café para que entrara en calor. Ella no sabía que aquella mañana empapada cambiaría su vida. El sonido de la cafetera la devolvió a la realidad. La voz de Nicholas provenía de la habitación del bebé, que se había despertado y llamaba a su madre. Dorothy suspiró y dejó el café sin terminar. Hacía tiempo que el café caliente se había convertido en un lujo inalcanzable. «¡Mamá! ¡Mamá!». La voz se hizo más insistente. Dorothy corrió hacia su hijo, que ya estaba de pie en su cuna, sujetando las barandillas. «Buenos días, cariño». Dorothy cogió al bebé en brazos, aspirando el dulce olor del champú para bebés. Nicholas empezó inmediatamente a decirle algo en su propio lenguaje especial, donde las palabras reales se entrelazaban con las inventadas. El día empezó como de costumbre: pañales, desayuno, limpieza de los juguetes desparramados. Carter se despertó hacia las 9, cuando Nicholas ya estaba comiendo su avena favorita con un plátano. «Buenos días», murmuró mientras se dirigía a la cafetera. «¿Qué hay para desayunar?» «Focaccia y queso en el horno, y café recién hecho», contestó Dorothy, limpiando los cereales de la barbilla de Nicholas. Carter le dio un beso en la mejilla, rápido, casi mecánico. En otro tiempo, besos como este habían sido más largos, más cálidos. Pero ahora... Dorothy apartó el pensamiento. Todas las parejas tienen períodos en los que la pasión deja paso a la rutina. «Llegaré tarde esta noche», dijo Carter mientras untaba mantequilla en la focaccia. «Tengo un nuevo proyecto que necesito terminar para el fin de semana». «¿Otra vez?». Dorothy intentó mantener la voz neutra. «Es la tercera vez esta semana». «Así es el trabajo, querida. Hay que trabajar», sonrió, pero estaba tenso. Dorothy recordó sus primeros meses juntos. Por aquel entonces, Carter trabajaba para una empresa de construcción más pequeña, pero soñaba con sus propios proyectos. Ella admiraba su ambición y la forma en que hablaba de arquitectura y construcción. Ahora había alcanzado cierto éxito, pero parecía que junto con el crecimiento de su carrera, algo importante había empezado a desaparecer de su relación. El día se alargó como cientos de otros. Un paseo con Nicholas por el Parque Sempione, donde el chico daba de comer con entusiasmo a las palomas. Un viaje al supermercado, donde tuvimos que convencerle de que no cogiera una rabieta por un juguete en la caja. La preparación del almuerzo, que Carter no tuvo tiempo de comer porque tenía prisa por llegar al trabajo. Por la noche, cuando Dorothy estaba acostando a Nicholas, recordó sus primeras citas con Carter, cómo la llevaba por las callejuelas del viejo Milán, contándole historias sobre cada edificio antiguo, cómo pasaban horas en pequeñas trattorias, soñando con el futuro. «Mamá, una historia». La voz somnolienta de Nicholas interrumpió sus recuerdos. Empezó a contar una historia sobre un pequeño león que buscaba amigos. Nicholas se quedó dormido en mitad de la historia, abrazado a su osito de peluche favorito. Carter envió un mensaje para decir que llegaría tarde. Otra vez. Dorothy se sentó en el silencio del salón, hojeando viejas fotos en su teléfono. Aquí estaban en la playa de Rímini, felices y bronceados. Aquí su boda, una romántica ceremonia en una vieja iglesia a las afueras de Milán. Aquí están las primeras fotos con Nicholas recién nacido, cansado, pero infinitamente feliz. Algo ha cambiado.
no de forma abrupta ni dramática, sino gradualmente, casi imperceptiblemente. Como el agua afila la piedra, gota a gota, día a día. Tal vez sea normal, tal vez debería ser así, menos romanticismo, más vida cotidiana. Pero entonces, ¿por qué hay algo dentro que se resiste a esto, que no quiere dar por sentado estos cambios? El reloj marcaba las 12:30 cuando oyó la llave girar en la cerradura. Carter olía ligeramente a vino. Debía de haberse tomado 1 o 2 copas de Chianti con sus colegas después del trabajo. Se dio una ducha rápida y se fue a la cama, murmurando algo sobre un día duro. Dorothy permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de su marido y tratando de comprender en qué momento sus vidas habían empezado a avanzar en esa dirección. Y lo que es más importante, ¿es posible cambiar algo? ¿O debería aceptarlo como parte de la edad adulta? Al otro lado de la ventana, Milan vivía su vida nocturna. Los tranvías sonaban, las risas salían de la pizzería más cercana y un coche tocaba el claxon en algún lugar a lo lejos. La vida continuaba, y mañana sería un nuevo día, igual que hoy, igual que ayer, igual que anteayer. En otoño hacía frío en Milán. Dorothy estaba junto a la ventana, viendo a Nicolás jugar con las hojas caídas en el patio bajo la supervisión de una niñera. Hacía un mes que había contratado a María, una anciana italiana de ojos amables y sonrisa suave. Al principio, Carter se opuso al coste adicional, pero Dorothy insistió en que necesitaba algo de tiempo para sí misma. El teléfono vibró. Un mensaje de Carter. «Hoy tengo una reunión importante. No esperes la cena». Dorothy suspiró. Últimamente recibía cada vez más mensajes de este tipo. Antes siempre llamaba, pero ahora se limitaba a mensajes cortos. Bajó al patio a recoger a Nicholas para cenar. El niño corrió feliz hacia ella y le tendió un puñado de castañas. «Mamá, mira qué bonitas. ¿Me las puedo quedar?» «Por supuesto, cariño. Dale las gracias a la señora María por el paseo». «Gracias, señora María», dijo Nicolás cuidadosamente en italiano. En casa, Dorothy intentó alimentar a su hijo, que se negaba obstinadamente a comer brócoli. Carter solía ayudar con esto. Se inventaba historias divertidas sobre árboles para dinosaurios, y Nicholas se comía las verduras con gusto. Ahora los almuerzos se han convertido en una batalla diaria. Después de la siesta de Nicholas, Dorothy revisaba las cuentas familiares. Algo no cuadraba. Los gastos de Carter durante el último mes parecían extraños. Una factura de un restaurante en el centro de la ciudad que él no había mencionado. Compras en una perfumería. Nunca le compraba perfumes sin motivo. Cerró el portátil, tratando de ahuyentar los pensamientos desagradables. Por la noche, cuando Nicholas ya dormía, Dorothy decidió arreglarse. Hacía tiempo que no se teñía el pelo, parecía cansada y llevaba ropa de casa. La maternidad la había absorbido por completo. Sacó su vestido favorito del armario, pero le quedaba demasiado ajustado. 3 años como madre habían dejado huella. Carter llegó tarde a casa. Olía a perfume caro, no era su olor habitual. Se dio una ducha rápida y se sentó a trabajar en su portátil. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Dorothy, intentando entablar conversación. «Fue bien, mucho trabajo», respondió sin levantar la vista de la pantalla. «¿Podemos ver una película juntos, como antes?» «Lo siento, cariño, tengo que terminar un proyecto. Quizá en otra ocasión». Dorothy fue a la cocina a preparar té. Antes hablaban durante horas. Ahora su comunicación se limitaba a frases cotidianas y mensajes cortos. Los días pasaban. Dorothy se dedicó cada vez más a cuidar de Nicholas. Lo llevaba a clases de música, lo paseaba por el parque y le leía cuentos de hadas. A veces pensaba que estaba utilizando la maternidad como excusa para ignorar lo obvio. Carter empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Sus camisas olían distinto. No eran la ropa sucia de siempre. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró un reloj nuevo y cambió su estilo de vestir. Una noche, cuando volvía a trabajar hasta tarde, Dorothy encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un restaurante para 2 personas. La fecha era el mismo día que él decía que había comido con unos clientes. Ella devolvió el recibo con cuidado. El fin de semana, toda la familia fue al parque infantil. Nicholas se balanceaba feliz en el columpio, mientras Carter no dejaba de mirar el teléfono. «¿Algo urgente en el trabajo?», preguntó Dorothy. «Sí,
Un nuevo proyecto. Muchas aprobaciones, contestó, escondiendo el teléfono. Por la noche, cuando estaba acostando a Nicholas, se dio cuenta de que su hijo miraba a su padre. ¿Papá se va a ir otra vez?, preguntó el niño. Papá trabaja duro para asegurarse de que tenemos todo lo que necesitamos, respondió ella, tratando de no mostrar su preocupación. Carter empezó a jugar menos con su hijo. Antes pasaban horas construyendo castillos con juegos de construcción o leyendo cómics. Ahora todo se limitaba a un breve "Bye y buenas noches. Dorothy empezó a fijarse en pequeñas cosas, corbatas nuevas que no había comprado, el olor de un perfume desconocido, llamadas extrañas que él contestaba en la otra habitación. Pero lo que más le molestaba era el cambio en sus ojos. Ya no la miraba a los ojos cuando le hablaba. Una noche, intentó abrazarlo mientras estaba sentado frente a su portátil. Carter se tensó y se apartó suavemente. «Lo siento, cariño, tengo que terminar mi trabajo». Dorothy no pudo dormir en toda la noche. Pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. Recordó cómo les gustaba preparar juntos la cena, escuchando canciones italianas, cómo solía llevarle el café a la cama los fines de semana, lo orgulloso que estaba de cada palabra nueva que decía Nicholas. Por la mañana, encontró una nota sobre la mesa. «Me voy al sitio, volveré tarde». Incluso la letra parecía extraña, apresurada, descuidada. Solía añadir siempre un corazoncito al final de sus notas. Ahora solo había un trazo. Capítulo 3. La duda. Era una tarde fresca para principios de otoño. Dorothy decidió cocinar la pasta favorita de Carter, que podría ayudar a devolver el ambiente de antaño a su hogar. Nicholas estaba jugando con un juego de construcción en el salón, cuando se dio cuenta de que no le quedaban ingredientes básicos. «Cariño, ¿podemos ir al supermercado? Compremos algo rico», le propuso a su hijo. «¿Podemos tomar un helado?» A Nicolás le brillaron los ojos. «Ya veremos», sonrió Dorothy, «pero primero tenemos que vestirnos». El gran supermercado Esselunga de Vía Lorenzo Gozzi estaba casi vacío. Dorothy empujaba su carrito entre los pasillos, deteniéndose de vez en cuando para dejar los comestibles que necesitaba. Nicolás, sentado en el carrito, miraba a su alrededor. «Mamá, mira qué pescado tan grande», exclamó señalando el mostrador de marisco. Dorothy se acercó, mirando el atún fresco. «¿Quizá deberíamos cambiar de planes y cocinar el pescado?» A Carter siempre le había gustado el marisco. De repente, oyó una risa familiar. Una risa tan característica, ligeramente ronca, la risa de Carter. Pero tenía que estar en el trabajo, en una reunión importante. Se giró lentamente. A pocos metros, Carter estaba de pie junto a un puesto de vinos. A su lado había una joven con un vestido ajustado. Hablaba animadamente, tocándole el brazo. Carter sonreía, esa sonrisa especial que Dorothy no había visto en meses. El tiempo pareció detenerse. Dorothy sintió que su corazón empezaba a latir más rápido y un sabor amargo en la garganta. Nicholas estaba diciendo algo, pero ella no podía entender las palabras. Todo sonaba como agua. Cogió una botella de vino y le enseñó la etiqueta a Carter. Él se inclinó más cerca, casi tocándole el pelo. Se veían tan familiares juntos, como si no fuera la primera vez que compraban vino juntos. «Mamá, ¿puedes oírme?» La voz de Nicholas la devolvió a la realidad. «Shh, cariño», susurró ella, girando rápidamente el carrito en dirección contraria. «¿Pero por qué no podemos ir?», no entendía el pequeño. «Papá está ocupado. Vamos a por el helado que querías». Dorothy se movía entre las estanterías mecánicamente, sin mirar siquiera los productos. Miles de pensamientos pasaban por su mente. Todos los pequeños detalles en los que se había fijado últimamente se unieron de repente en una imagen clara. Llegó a la caja cuando oyó pasos detrás de ella. Se le encogió el corazón. ¿Carter se había fijado en ellos? Pero no, solo era una pareja de ancianos con una cesta de verduras. De vuelta en casa, Dorothy puso un dibujo animado para Nicholas y fue a la cocina. La compra seguía en las bolsas y no se atrevía a ponerse a cocinar. El teléfono vibró. Un mensaje de Carter. «Ocupado, llegaré tarde». Dorothy se quedó mirando la pantalla, sintiendo náuseas en la garganta. Mentiras. Todo era mentira.
Preparó mecánicamente la cena para Nicholas, intentando mantener la calma en su rostro. El niño hablaba de los dinosaurios que habían visto en el libro, y ella asentía sin oír una palabra. Cuando su hijo se durmió, Dorothy se sentó en la cocina con una taza de té. Los recuerdos se agolpaban en su memoria. Estaba con Carter en su primera cita, y él se esforzaba por hablar italiano. Su boda, su luna de miel en Sicilia, el nacimiento de Nicholas. Carter volvió sobre las 11. Olía al mismo vino que ella había visto en las manos de la mujer del supermercado. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella, intentando controlar la voz. «Agotador, muchos problemas». Ni siquiera la miró mientras se dirigía al baño. Dorothy se quedó despierta, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ahora, cuando por fin les iban mejor las cosas tras el nacimiento de Nicholas? Los días siguientes se convirtieron en un fingimiento constante. Preparaba el desayuno, sacaba a Nicholas a pasear, hablaba con Carter de cosas cotidianas, todo como de costumbre, pero por dentro todo hervía. Cada vez que él hablaba de trabajo, ella buscaba indicios de mentira. Cada vez que llegaba tarde a casa, sospechaba. Empezó a darse cuenta de cosas que no había visto antes: la forma en que escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación, la forma en que se daba la vuelta cuando hablaba con alguien por teléfono. Una noche, mientras Carter se duchaba, cogió su teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero las notificaciones seguían apareciendo. Un nuevo mensaje de Roberto. «¿Mañana a las 7? Dorothy sonrió amargamente. ¿De verdad pensaba que ella no se daría cuenta de que era un contacto falso? Lo más difícil era mantener la calma delante de Nicholas. Era demasiado pequeño para entenderlo, pero lo bastante sensible para sentir la tensión. «Mamá, ¿por qué estás triste?», le preguntaba cuando ella miraba por la ventana demasiado tiempo. «No estoy triste, cariño, solo estoy cansada», respondía ella, intentando sonreír. Dorothy empezó a pasar más tiempo frente al espejo, observando los cambios que el tiempo había traído. Los kilos de más tras el embarazo, las arrugas alrededor de los ojos, las canas que antes no había notado. ¿Era todo eso, o era algo más profundo, la rutina que se había apoderado de sus vidas? Recordó a la mujer del supermercado, joven, delgada, despreocupada, sin ojeras de noches en vela con su bebé, sin manchas de puré de bebé en la ropa. Dolía, pero con el dolor venía la rabia. Rabia contra Carter, contra sus mentiras, contra la facilidad con la que había destruido todo lo que habían construido a lo largo de los años. ¿Pero qué hacer ahora? ¿Crear un escándalo? ¿Obtener el divorcio? ¿Qué pasa con Nicholas? Las preguntas pululaban por mi cabeza, atormentándome día y noche. Carter no parecía darse cuenta de nada. Cada una de sus preocupaciones parecía falsa ahora. Cada cariño sonaba como un insulto. Pero Dorothy seguía desempeñando su papel, el papel de una esposa y madre feliz. Esperó, sin saber lo que estaba esperando. La semana siguiente, al incidente en el supermercado, se alargó hasta el infinito para Dorothy. No podía quedarse sentada esperando a que su vida se desmoronara. Tenía que actuar, pero con cuidado. El primer paso fue crear una cuenta de correo electrónico independiente, sencilla y sin datos personales. Sabía que podría necesitar la documentación más adelante. Dorothy empezó a guardar metódicamente todos los recibos de Carter que encontraba en sus bolsillos, a hacerles fotos y a enviarlos a una nueva dirección de correo electrónico. El siguiente paso importante era resolver el asunto con Nicholas. Dorothy se dio cuenta de que pronto necesitaría fondos adicionales, por lo que decidió recortar los gastos de la niñera. La señora María solo venía 2 veces por semana durante unas horas, tiempo suficiente para que Dorothy pudiera dedicarse a sus cosas. Al mismo tiempo, empezó a buscar una buena guardería privada cerca de casa. Las llamadas de Carter se hicieron más frecuentes, pero ahora siempre salía al balcón o a otra habitación. Dorothy instaló una aplicación de grabación de llamadas en su teléfono, por si alguna vez él se olvidaba de tener cuidado y hablaba cerca. ¿Tienes trabajo?, preguntaba a veces Nicholas cuando veía a su madre trabajando en su portátil. Sí, cariño, mamá tiene cosas importantes que hacer, respondía ella, ordenando documentos en carpetas especiales.
Creó una tabla con las fechas, lugares e importes de los gastos de Carter. El panorama era claro: visitas regulares a restaurantes, compras en tiendas de cosméticos y lencería, y pagos de hotel. Todos estos gastos aparecieron hace unos 3 meses. Un día, mientras Carter se duchaba, ella copió rápidamente el historial de navegación de su ordenador portátil del trabajo. Entre los sitios que visitaba en el trabajo, había páginas con regalos y joyerías. Aún faltaba mucho para el cumpleaños de Dorothy, y ya había pasado su aniversario de boda. «Hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con unos inversores», dijo Carter durante el desayuno. «Vale, no te preocupes», respondió Dorothy, anotando la hora y la fecha en su teléfono. Más tarde, comprobaría su extracto bancario para ver si había cenado con los inversores. Empezó a seguir su agenda más de cerca. Carter se volvió predecible en su imprevisibilidad. Los retrasos laborales se producían los martes y los jueves. A veces había visitas urgentes los sábados por la mañana. Los días que venía la señora María, Dorothy iba a ver guarderías. Encontró varias buenas opciones cerca de casa, con precios razonables. Esto era importante. Nicholas necesitaba acostumbrarse al equipo infantil, y ella necesitaba tiempo para hacer las cosas. Dorothy instaló en su teléfono una aplicación para tomar notas y empezó a apuntarlo todo: su estado de ánimo, los olores de su perfume, las nuevas prendas de su vestuario. Se dio cuenta de que los jueves siempre llevaba el mismo perfume, no el que le había comprado por su cumpleaños. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntaba a veces Nicolás durante la cena. «Papá está trabajando, cariño. Construye casas preciosas», respondía ella, intentando parecer tranquila y segura. Un día, encontró un recibo de la lavandería en el bolsillo de su chaqueta, pero no el que usaban siempre. El nuevo recibo se sumó a su colección de pruebas. Dorothy empezó a hacer fotos de todas las cosas sospechosas: una corbata nueva que no había estado allí antes, recibos de restaurantes, recibos de taxis. Todo se enviaba a un correo electrónico secreto y se ordenaba por fecha. Instaló un rastreador GPS en su coche, un pequeño dispositivo que compró por Internet. Ahora podía ver dónde estaba Carter cuando hablaba de reuniones urgentes. Al mismo tiempo, empezó a buscar información sobre sus derechos. Leyó foros sobre el divorcio. Se informó sobre los documentos necesarios, los procedimientos y las posibles opciones. «Mamá, ¿podemos ir mañana al parque con papá?», pregunta Nicolás. «Ya veremos, cariño. Puede que papá esté ocupado, pero podemos ir con la señora María», respondió ella, dándose cuenta de que su hijo necesitaba más atención. Dorothy empezó a ahorrar dinero, poco a poco, de cada cantidad que Carter le daba para la granja. Abrió una cuenta aparte en otro banco para transferir estos ahorros. Una noche, olvidó apagar el sonido de su teléfono. Recibió un mensaje de texto y Dorothy vislumbró el nombre del remitente: Agatha. Lo memoriza y lo añade a sus notas. Cuando Nicholas se fue a la cama, Dorothy se sentó frente al ordenador y actualizó su plan de acción. Lo escribió todo día a día: matricular a Nicolás en la guardería, buscar trabajo, consultar a un abogado. Cada paso estaba cuidadosamente pensado y calculado. Hizo copias de todos los documentos importantes: los certificados de matrimonio y nacimiento de Nicholas, los documentos del piso, los extractos bancarios. Todo lo guardó en un lugar seguro, en casa de una amiga de confianza. Dorothy estaba sentada frente al ordenador, consultando las redes sociales. Ya conocía el nombre, Agatha, y ahora recorría metódicamente perfil tras perfil. De repente, sus ojos vieron una corbata familiar en una de las fotos. Era la misma corbata que le había regalado a Carter las navidades pasadas. El corazón le dio un vuelco. El perfil pertenecía a una joven que había visto en el supermercado. Agatha trabajaba en una tienda de cosméticos, le encantaba viajar y hacer fotos. Carter aparecía en algunas de las fotos, siempre de traje, siempre sonriente. «Carter», empezó Dorothy durante la cena, intentando controlar la voz. «Estoy pensando en mandar a Nicholas a la guardería. Ya tiene 3 años». «¿Por qué? Tenemos niñera». Ni siquiera levantó la vista de su plato. «Sí, pero necesita relacionarse con niños, y es más barato que una niñera». «Como quieras». Carter se encogió de hombros. «Pero no esperes que te ayude con esto. Ahora mismo estoy trabajando en un gran proyecto».
Dorothy apretó el tenedor. Por supuesto que siempre tenía un proyecto importante. Sobre todo los jueves. Al día siguiente, empezó a buscar en los jardines cercanos a su casa. Encontró uno, pequeño, acogedor, con buenas críticas, y lo más importante, con un precio asequible. «Señora María», le dijo a la niñera después del paseo, «Nicolás empezará la guardería la semana que viene. Lo siento mucho, pero ya no podré pagar sus servicios». La niñera suspiró decepcionada, pero no discutió. Podía ver cómo había cambiado el ambiente en la casa en los últimos meses. Carter llegó tarde esa noche. Olía a perfume caro, no del que ella había comprado. «La cena está en el microondas», dijo Dorothy secamente. «No tengo hambre. Era una cena de negocios». Claro que lo era, igual que el jueves pasado y la anterior. Carter se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Nada, solo estoy constatando un hecho». A la mañana siguiente, Dorothy volvió a abrir el perfil de Agatha. La nueva foto era de una cena en un restaurante. Sobre la mesa hay una botella del mismo vino que ella vio en el supermercado. La fecha es de ayer por la noche. Una cena de negocios, entonces. El primer día de Nicolás en la guardería fue difícil. Lloraba y no quería dejar ir a su mamá. Pero la profesora le aseguró que era normal. «¿Dónde está Nicolás?», preguntó Carter, que llegaba a casa antes de lo habitual. «En la guardería», contestó Dorothy sin levantar la vista de su libro. «¿Ya lo has devuelto? ¿Por qué no me lo has dicho?» «¿Cuándo lo habría hecho? ¿Entre tus reuniones y cenas de negocios?» Carter hizo un gesto de frustración con la mano. «Allá vamos. Yo trabajo, mantengo a mi familia, ¿y tú?» «¿Y yo qué?» Dorothy se levantó. «¿Qué estás diciendo?» «Nada, olvídalo». Se dio la vuelta y se fue a la ducha. Nicolás se fue acostumbrando poco a poco a la guardería. Hablaba de sus nuevos amigos, de sus juguetes, de su profesora. Dorothy estaba contenta. Su hijo no debía sentir la tensión entre sus padres. Una noche, encontró una nueva foto en el perfil de Agatha, una cena en un restaurante, el mismo en el que ella y Carter se habían conocido. «¿Vas a llegar tarde otra vez hoy?», le preguntó durante el desayuno. «Sí, tengo una reunión importante». «¿En ese restaurante de Vía Montenapoleone?» Carter se congeló con su taza de café. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo curiosidad. La comida es buena, lo recuerdo». Por las noches, cuando Nicolás se dormía, el apartamento sonaba en silencio. Carter y él apenas hablaban. Él trabajaba en su portátil, ella leía o veía la televisión. «¿Quizá podríamos salir este fin de semana?», sugirió Carter un día. «¿No tienes una reunión importante? ¿O una reunión? ¿O un objeto?» Sonaba amargada. «Dorothy, ¿qué te pasa últimamente?» «¿A mí? Nada, absolutamente nada». Se levantó y se dirigió al dormitorio. La realidad era dolorosa pero clara. Ya no tenía sentido buscar excusas. Tenía que actuar, por sí misma y por su hijo. Siguió reuniendo pruebas, preparándose para el momento en que por fin pudiera dar el siguiente paso. Dorothy estaba sentada en un pequeño café frente a la antigua iglesia de San Lorenzo. Había elegido ese lugar a propósito, lejos de su barrio, donde nadie pudiera encontrarla por casualidad. Tenía delante un cuaderno con preguntas cuidadosamente escritas y una carpeta con documentos. Encontró un abogado en un foro italiano para mujeres. Al principio, se limitó a leer las historias de los demás, y luego empezó a intercambiar mensajes personales. Uno de los usuarios le recomendó al señor Alberti, un abogado experto en divorcios. «¿Señora Dorothy?», oye la voz de un hombre. Levantó la vista y vio a un hombre bajito de unos 50 años con un elegante traje. Marco Alberti tenía fama de llevar los casos de divorcio más complejos. «Sí, soy yo. Gracias por aceptar reunirse conmigo». «Me interesa su caso», dijo sentándose frente a ella. Dorothy sacó sus notas. Le habló de los cambios de comportamiento de Carter, del incidente en el supermercado y de las pruebas que había reunido. «¿Tienen algún bien en común?», preguntó el abogado, tomando notas. «El piso está a nombre de los dos. Tenemos una cuenta bancaria conjunta, pero los fondos principales están en la cuenta de Carter». «¿Y el niño?». «Nicolás tiene 3 años. Va a una guardería cerca de casa». Alberti asintió.
Es bueno que guardes los recibos y hagas capturas de pantalla. Puede que necesitemos eso, pero necesitamos más. ¿Tiene acceso a los extractos bancarios de su marido? Sí, hice copias de los últimos 6 meses. Bien, ahora escuche con atención. Necesitará reunir algunos documentos más. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la estrategia. Alberti explicó los detalles legales y dio consejos sobre cómo proceder. Lo principal es que no demuestres que sabes nada, dijo. Sigue haciendo tu vida de siempre, pero copia todos los papeles importantes, haz fotos de los recibos, guarda la correspondencia. ¿Y si se entera? Por eso nos reunimos aquí, no en mi despacho. Por ahora, todo debe permanecer en secreto. Dorothy anotó cada palabra. La lista de documentos necesarios era larga: certificado de matrimonio, partida de nacimiento de Nicholas, documentos del apartamento, extractos bancarios, declaraciones de la renta. ¿Y si no quiere darme los documentos? Tenemos formas de conseguirlos oficialmente, pero es mejor reunir todo antes de que sospeche. ¿Qué pasa con el apartamento? No quiero que Nicholas se quede sin casa. Alberti golpeó la mesa con el lápiz. En Italia, la ley suele estar del lado del progenitor con el que se queda el niño, pero tendremos que demostrar que puedes mantener a Nicolás. Ya he conseguido trabajo en una agencia de viajes. Eso está bien. Por favor, anote todos los gastos del niño: guardería, ropa, comida, medicinas. Necesitaremos esta información para determinar la cuantía de la pensión alimenticia. Dorothy sacó un segundo cuaderno. Tengo algunas preguntas sobre la custodia. Discutieron todos los escenarios posibles. Alberti fue franco. El proceso podía ser complicado, sobre todo si Carter contrataba a un buen abogado. Pero tenemos pruebas de su infidelidad, dijo, y eso podría inclinar el tribunal a tu favor. ¿Qué debo hacer con las fotos de las redes sociales? Haz capturas de pantalla, guarda los enlaces, pero no te enfrentes a tu amante, eso podría complicar las cosas. Dorothy asintió. Ya había pensado en ello, buscar a Agatha, montar una escena, pero se dio cuenta de que no resolvería nada. ¿Cuánto durará el proceso? Depende de muchos factores. Si Carter acepta un divorcio amistoso, tardará unos meses. Si se resiste, podría llevar 1 año. ¿Y Nicholas? ¿Cómo le protegemos de todo esto? Alberti suspiró. Esa es la parte más difícil. Intenta no discutir la situación delante de él. No le pongas en contra de su padre. El tribunal lo agradecerá. Quedaron en volver a verse dentro de 1 semana. Dorothy debía llevar los primeros documentos e información más detallada sobre las finanzas. Y una cosa más, dijo finalmente el abogado. Consigue un número de teléfono distinto para nuestras conversaciones y una nueva dirección de correo electrónico. La seguridad es primordial. De camino a casa, Dorothy pensó en lo que había oído. Su plan de acción estaba cada vez más claro. Compró un cuaderno nuevo y empezó a anotar todo lo que tenía que hacer: hacer copias de documentos, conseguir extractos bancarios, recopilar recibos. Por la noche, cuando Carter llegó a casa, se reunió con él como de costumbre. La cena, las conversaciones habituales sobre el día, acostar a Nicholas. Pero ahora cada movimiento de él, cada palabra estaba grabada en su memoria. Todo podía ser importante. «Cariño, la semana que viene me voy de viaje de negocios», le dijo durante la cena. «¿Por cuánto tiempo?» «Durante 5 días, a unas instalaciones importantes fuera de la ciudad». Dorothy asintió, tomando nota mental de comprobar esta información más tarde. Tal vez sería otra prueba. Tardó mucho en dormirse en la cama. Carter, el hombre con el que había vivido 5 años, el padre de su hijo, respiraba tranquilamente a su lado, y al mismo tiempo era casi un extraño que llevaba una doble vida. Por la mañana, empezó a actuar según el plan del abogado. Mientras Carter estaba en el trabajo y Nicholas en la guardería, ella copió metódicamente documentos, tomó fotografías e hizo listas. Debía llevar los primeros resultados de su trabajo a la siguiente reunión con Alberti. Y con cada nueva prueba, con cada documento, su determinación se hacía más firme. Dorothy miró el teléfono largo rato antes de marcar el número de su madre. No quería molestarla, sabiendo cómo se sentiría. Pero necesitaba apoyo, una oportunidad para hablar. «Mamá, hola».
Le tembló la voz al oír el familiar. «¡Pronto! Dorothy, ¿ocurre algo? Rara vez llamas a estas horas». Le contó todo, sobre la traición, sobre la amante, sobre sus sospechas y pruebas. Qué difícil era para ella fingir que no pasaba nada. «Iré, mi pequeña», se ofreció inmediatamente su madre. «No, mamá, no hace falta. Por ahora tengo que arreglármela sola. Cuando todo se arregle con el divorcio, entonces sí, necesitaré tu ayuda». «¿Pero cómo te las arreglarás sola? ¿Con el niño? ¿Con el trabajo?» «Ya he empezado a buscar trabajo. Nicholas está en la guardería. Me las arreglaré». Dorothy trató de sonar segura, aunque el miedo le oprimía el corazón. Hablaron durante 2 horas. Mi madre me dio muchos consejos prácticos, sobre dinero, documentos, matices legales. Ya se había divorciado del padre de Dorothy y sabía lo importante que era organizarlo todo bien. Después de la conversación, Dorothy empezó a buscar trabajo. Actualizó su CV y empezó a enviarlo a agencias de viajes. Su experiencia era valiosa, pero los 3 años de pausa ahuyentaban a los empresarios. «Lamentablemente, necesitamos a alguien con experiencia», le dijeron en su primera entrevista. «Está sobrecualificada para el puesto», le dijeron en la segunda, aunque Dorothy sabía que se trataba de su descanso por maternidad. «El horario no funcionará para una madre con un hijo pequeño», le dijeron con franqueza en la tercera agencia. Cada rechazo hería su autoestima. Pero Dorothy no se rindió. Empezó a hacer cursos online sobre sistemas modernos de reservas y exploró nuevos destinos turísticos. «Quizá deberías intentar algo más fácil», le sugirió su amiga. «¿Ir a trabajar a una tienda o a una cafetería?» Pero Dorothy sabía que necesitaba un trabajo con perspectivas de crecimiento, un trabajo que pudiera mantenerla a ella y a Nicholas después del divorcio. Finalmente, tuvo suerte. Una pequeña agencia especializada en viajes a medida aceptó contratarla durante un periodo de prueba. El sueldo era mínimo, pero el horario era flexible. 3 días a la semana mientras Nicholas estaba en la guardería. «Tienes un inglés excelente y experiencia trabajando con clientes de primera», le dijo el dueño de la agencia, «pero tendrás que aprender mucho». Dorothy estaba dispuesta a aprender. Por las tardes, cuando Nicholas se dormía, se sentaba ante el ordenador, aprendiendo nuevos sistemas y leyendo sobre las tendencias actuales del turismo. Carter apenas notaba los cambios en su vida. Llegaba tarde a casa y se iba pronto a trabajar, y los fines de semana iba a menudo a objetos urgentes. «Te has levantado tarde», me dijo una vez. «Estoy trabajando, estoy estudiando», contestó brevemente. «¿Para qué? Tienes todo lo que necesitas». Dorothy guardó silencio. Pronto no tendría nada más que sus propios conocimientos y habilidades. En el trabajo era difícil. Sus jóvenes colegas la miraban con desprecio. Una madre soltera que intentaba volver a la profesión. Pero Dorothy no les prestaba atención. Entró antes que los demás, aprendió nuevos programas, trabajó con documentos. Al mismo tiempo, empezó a ahorrar dinero, poco a poco, de cada cantidad que Carter le daba para la granja. Abrió una cuenta en otro banco donde depositaba sus ahorros. Por la noche, cuando acostaba a Nicholas, pensaba a menudo en el futuro. ¿Cómo vivirían después del divorcio? ¿Dónde encontrarían un apartamento? ¿Tendrán suficiente dinero? «Mamá, ¿por qué estás triste?», le preguntaba su hijo. «No estoy triste, solo cansada», respondió ella, dándole un beso en la frente. Una tarde Carter llegó a casa antes de lo habitual. «¿Qué es esto?», se fijó en el portátil que tenía sobre la mesa con un sistema de reservas abierto. «Trabajo en una agencia de viajes, desde hace unos días». «¿Y no me lo habías dicho?». «Ah, ¿sí? Me habré olvidado. Tienes muchas cosas importantes que hacer». No pudo evitar reírse. Él frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Quizás oyó algo en su voz. Cada día Dorothy tenía más confianza en sí misma. En el trabajo, la elogiaban por su diligencia y atención al detalle. En casa, aprendió a controlar sus emociones. Y lo más importante, tenía un plan. «Sabes», le dijo a su madre durante otra llamada telefónica, «ya no tengo miedo del futuro. Sé que puedo manejarlo». «Claro que lo harás», respondió su madre. «Siempre has sido fuerte. Simplemente te olvidaste de ello mientras interpretabas el papel de esposa perfecta». Dorothy empezó a prepararse poco a poco para su nueva vida.
Compró varios libros sobre cómo criar a los hijos después del divorcio. Encontró un buen psicólogo infantil para cuando Nicholas necesitara ayuda en el futuro. Agatha cerró la tienda de cosméticos para almorzar. Por fin podía sentarse. Le zumbaban las piernas después de 5 horas de pie frente a la caja registradora. Sacó su teléfono y comprobó sus mensajes. Nada de Carter. No había enviado muchos mensajes en los últimos días, lo achacaba a su carga de trabajo. 3 meses. 3 meses de un cuento de hadas que comenzó con un encuentro casual en Internet. Primero le escribió a ella, un apuesto y exitoso constructor. Tan seguro de sí mismo, tan galante. La invitó a un café y luego a cenar. Agatha recuerda su primer encuentro. Él la esperaba a la entrada de la cafetería con un ramo de rosas blancas. Era alto, en forma, con un traje caro. No se parecía en nada a los chicos con los que había salido antes. «Eres la chica más guapa de esta sala», le dijo entonces. Y ella le creyó. Creyó en el cuento de hadas de un empresario de éxito que se enamoraba de una simple cajera. Los encuentros se hicieron regulares. La llevaba a restaurantes caros, le regalaba joyas, la llevaba de fin de semana romántico fuera de la ciudad. Todo era perfecto. Bueno, casi. «¿Por qué no podemos vernos los fines de semana?», le preguntó una vez. «Cariño, sabes que tengo que trabajar. Los clientes importantes vienen los fines de semana», respondió él, besándole la sien, y ella volvió a creerle, aunque su intuición le decía que algo iba mal. Demasiados secretos, demasiadas excusas. «Háblame de tu familia», le preguntó. «No hay nada que contar. Mis padres viven lejos, no tengo hermanos ni hermanas. Estoy solo», respondió él. Agatha se lo contó todo. Su trabajo en la tienda, sus sueños de abrir su propio salón de belleza y la difícil relación con su madre. Él la escuchó, le dio consejos y la apoyó. «Eres especial», le decía. No como las demás. Ella hacía fotos de sus encuentros y las colgaba en las redes sociales. A Carter no le importaba, aunque siempre le pedía que no le etiquetara en las fotos. «No me gusta la publicidad», explicaba. «En mi negocio es mejor estar en la sombra». Sus amigas envidiaban su felicidad. «Un hombre así es un sueño», decían, mirando las fotos de regalos caros y cenas en restaurantes. Pero había pequeñas cosas que la molestaban. Él nunca la invitaba a su casa. Siempre quedaba con ella en la ciudad o la recogía en el trabajo. Su teléfono no estaba disponible los fines de semana. «La conexión es mala en las montañas», explicaba. «Te lo dije, la construcción en las afueras». Un día intentó ir a una de sus obras. Quería darle una sorpresa, llevarle el almuerzo, pero la dirección que le dio resultó ser un solar vacío. «Te has equivocado», le dijo por la noche. «Estaba en otro sitio». A veces hablaba del futuro, de cómo viajarían juntos, de cómo le enseñaría París y Roma, pero nunca hizo planes concretos. «Vivamos el presente», decía él cuando ella intentaba hablar de su relación. Agatha empezó a fijarse en su estado de ánimo. A veces acudía a la reunión sombrío y desatento. Hablaba poco y miraba constantemente el móvil. «Problemas en el trabajo», explicaba. «Un proyecto complicado». Pero luego todo volvía a la normalidad. Volvía a ser atento, amable, generoso. Regalaba flores, me felicitaba, planeaba nuevos encuentros. «Tal vez podrías presentarme a tus amigos», sugirió una vez. «No tengo amigos íntimos», respondió. «Solo socios de negocios». Agatha llevaba 3 años trabajando en la tienda de cosméticos. Conocía a todos los clientes habituales. A veces le parecía haber visto a Carter con una mujer en el centro comercial, pero él negaba que fuera él. «Eres demasiado desconfiada», se reía. «Ya te lo he dicho, lo único que tengo es mi trabajo y a ti». Su amiga María trabajaba en un banco. Un día preguntó, «¿Has comprobado sus redes sociales?» «No las USA», respondió Agatha. «Dice que no son para él». «Eso es extraño», dijo María. «Todo el mundo está en ellas hoy en día». Pero Agatha no quería escuchar. Era feliz en su cuento de hadas, aunque en el fondo sabía que algo iba mal. Le hizo regalos caros. Una pulsera por su cumpleaños, perfume, ropa interior de seda. Siempre sabía lo que le gustaría. «¿De dónde sacas el dinero para todo esto?»,
Preguntó una vez. Tengo un buen trabajo, respondió él. Y tú te mereces lo mejor. Cenaban a menudo en un restaurante del centro de la ciudad. Carter conocía a todos los camareros, le llamaban por su nombre. Siempre pedía el mejor vino, los platos más caros. Vayámonos el fin de semana, sugería ella. Ahora no, cariño, quizá el mes que viene. Pero, el mes que viene nunca llegaba. Siempre había alguna razón, algún obstáculo. Agatha empezó a notar que él hablaba a menudo de trabajo, de proyectos importantes, de reuniones con clientes, pero nunca daba detalles, nunca enseñaba fotos de la construcción. Es un secreto profesional, respondía a sus preguntas. A veces desaparecía durante varios días. No contestaba al teléfono, no escribía mensajes, y luego aparecía, con flores y regalos, con disculpas y explicaciones. No podía hacer otra cosa, decía. El trabajo requiere un compromiso total, y ella le perdonaba, una y otra vez. Porque ella quería creer en el cuento de hadas, en la historia de un hombre exitoso que la eligió entre todas. Eres demasiado confiada, María dijo. Los hombres no se comportan así. Pero Agatha no escuchaba. Era feliz en su pequeño mundo de encuentros secretos y regalos caros. Soñaba con el futuro. ¿Cómo la presentaría por fin a su familia? ¿Cómo vivirían juntos? ¿Cómo se irían de viaje? Cada cosa a su tiempo, respondía él a sus insinuaciones. Y el tiempo pasó. 3 meses de un cuento de hadas que podría haber terminado en cualquier momento. Pero Agatha no quería pensar en ello. Se limitaba a vivir el día, disfrutando de las atenciones de un hombre guapo y con éxito. El día empezó como siempre. Agatha abrió una tienda de cosméticos, colocó nuevos productos y atendió a sus primeros clientes. Nada le hacía presagiar nada malo. Hacia las 11, entró en la tienda una joven de aspecto muy corriente. Estudió lentamente los estantes de perfumes y luego se acercó al mostrador. «Me llamo Dorothy», dijo con calma. «Soy la esposa de Carter». Agatha sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se agarró al mostrador para no caerse. «¿Qué?», fue todo lo que alcanzó a decir. «Tenemos un hijo de 3 años, Nicholas. Llevamos 5 años casados», continuó Dorothy, todavía con calma, «y sé lo de vuestra relación». Agatha se quedó allí de pie, incapaz de decir una palabra. Por su mente pasaban fragmentos de sus conversaciones con Carter. «Estoy sola, sin familia. Tengo reuniones importantes este fin de semana. No me gustan las redes sociales». «No he venido a montar una escena», dijo Dorothy. «Solo pensé que tenías derecho a saber la verdad». Sacó su teléfono y me enseñó algunas fotos. Carter con un niño en brazos, su boda. Unas vacaciones familiares. «Ya basta». Agatha susurró. «Por favor, es suficiente». Dorothy asintió y guardó el teléfono. «Lo siento, creo que merezco ser feliz». Cuando Dorothy se marchó, Agatha cerró la tienda para comer. Le temblaban las manos mientras tecleaba un mensaje para Carter. «Ven inmediatamente. Tenemos que hablar». Apareció 1 hora más tarde. Entró con una sonrisa, tan seguro de sí mismo como siempre. «¿Qué pasa, cariño? Pareces...» «¿Por qué no me hablaste de tu hijo?», le interrumpió ella. Carter se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. «¿Qué estás...?» «No te atrevas a mentir», gritó Agatha. «Tu mujer acaba de estar aquí. Me ha enseñado tus fotos. Me ha hablado de tu hijo de 3 años». «Agatha, ¿puedo explicarlo?» «¿Qué puedes explicar? ¿Cómo me mintió? ¿Cómo me contaste cuentos de hadas sobre un hombre de negocios solitario?» Ella agarró el jarrón de flores que él le había regalado la semana pasada y lo lanzó contra la pared. El jarrón se hizo añicos y el agua se derramó por el suelo. «Eres un mentiroso patético». No quería que pasara. Intentó justificarse. Después del nacimiento del niño, todo cambió. «Cállate. No me interesan tus excusas. ¿Cómo has podido? Tienes un hijo pequeño». «Te quiero», dijo él en voz baja. «¿Amor?», se rió histérica. «Ni siquiera sabes lo que es el amor. Un hombre de verdad no miente a todo el mundo». Ella empezó a borrar frenéticamente fotos de ellos juntos de su teléfono. «Mira, todas estas fotos, todos los regalos, todos los restaurantes, todo era mentira».
Agatha, por favor. ¡Fuera!, gritó. ¡Fuera! Y no me llames nunca más. ¡Nunca! Se quedó allí, con las manos impotentes hacia abajo. Por primera vez desde que se habían conocido, parecía confuso y abatido. «Te quiero», dijo en voz baja. «¡Fuera!». Agatha agarró el frasco de perfume y se balanceó. Carter retrocedió hasta la puerta. «¡Fuera!». Salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Agatha cayó al suelo entre los cristales rotos y las flores marchitas. Carter caminó lentamente hacia su coche. Cuando se puso al volante, vio su reflejo en el espejo, el rostro confuso y envejecido de un hombre que había perdido el control de la situación. Arrancó el coche y condujo hasta su casa, donde le esperaban su mujer y su hijo. Carter llegó a casa a última hora de la tarde. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Normalmente, a esa hora oía la voz de Nicholas o el sonido de la televisión. La luz de la cocina estaba encendida. Dorothy estaba sentada a la mesa, con una gruesa carpeta de documentos delante. «¿Dónde está Nicholas?», preguntó, intentando hablar con calma. «En casa de un vecino. Le pedí que se sentara con él. Tenemos que hablar». Conocía el tono. Tranquilo, casi indiferente. Así era como hablaba cuando estaba realmente enfadada. «Hoy estuve en casa de tu señora», Dorothy dijo, mirándolo directamente a los ojos. Una chica hermosa, joven, y se sorprendió mucho al saber de la existencia de una esposa y un hijo. Carter se hundió en una silla. Todas las excusas que había preparado de pronto le parecieron ridículas. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Bastante tiempo, pero eso ya no importa». Abrió la carpeta. «Aquí están los papeles del divorcio. Ya los he presentado en el juzgado. Aquí tienes una copia». «¿Qué? ¿No puedes...?» «Sí puedo. Lo estoy haciendo». Le acercó los papeles. «Aquí está todo bien claro. Reparto de bienes, pensión alimenticia, régimen de visitas a tu hijo». Carter hojeó las páginas con incredulidad. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. «No tienes derecho a decidirlo todo tú sola. ¿Tenías derecho a mentirme? ¿A engañarme? ¿Gastar el dinero de la familia en una amante?» Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Cariño, hablemos con calma. Te lo explicaré todo». «No necesitas explicar nada. Lo sé todo. Cada mentira que has dicho, cada reunión, cada regalo». Sacó una segunda carpeta con recibos, fotografías y extractos bancarios. «¿Lo ves? Lo he recopilado todo. Todos tus movimientos están documentados». «¿Me has estado siguiendo?». Sonaba irritado. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Esperar a que te gastes todos nuestros ahorros en tu propio entretenimiento? Carter se levantó y empezó a pasearse por la cocina. «Todo esto se puede arreglar. Voy a dejar de hablar con ella. Podemos empezar de nuevo». «No», dijo Dorothy con firmeza. «Es demasiado tarde. He tomado mi decisión». «¿Estás dispuesta a destruir a tu familia por un error? ¿Qué pasa con Nicholas?» «No te atrevas a utilizar a mi hijo. ¿No pensaste en eso cuando te divertías con tu joven amante?». Cambió de táctica. «De acuerdo, soy culpable, pero piensa en el futuro. ¿Cómo vivirás solo? ¿De dónde sacarás el dinero?». «Ya he pensado en todo. Tengo trabajo. Tengo ahorros. Estaré bien». «¿Un trabajo?», se rió. «¿Tu escaso sueldo en la agencia de viajes? No alcanza ni para pagar el alquiler». «No es asunto tuyo. Ya he tomado una decisión». Carter cambió su tono a uno suplicante. «Cariño, intentémoslo de nuevo. Por el bien de Nicholas, yo nunca...». «Basta». Dorothy golpeó la mesa con la palma de la mano. «No quiero oír más tus mentiras. Coge tus cosas y vete». «¿Qué? No puedes echarme. Este es mi apartamento». «Es nuestro apartamento. Y según la ley, hasta que se finalice el divorcio, tengo derecho a vivir aquí con el niño». Intentó cogerle la mano de nuevo. «Dorothy, por favor. No me toques». Ella retrocedió. «No vuelvas a tocarme. Estás histérica. No puedes pensar con claridad. Hablemos mañana, cuando estés tranquila». «Estoy absolutamente calmada, y pienso muy razonablemente. Por eso preparé todos los documentos, contraté a un abogado y pedí el divorcio». Carter se puso pálido. «¿Contrataste a un abogado?». «Sí,
y me aconseja que no tenga ninguna negociación contigo sin que él esté presente. Lo has pensado bien, ¿verdad? Sonaba enfadado. ¿Has pensado en tu hijo? ¿Cómo crecerá sin un padre? Mejor sin padre que con semejante ejemplo ante sus ojos. Gritaban cada vez más fuerte. Cuando Nicholas se fue, Dorothy habló en voz baja pero con firmeza. Tu maleta está lista en el armario. He empaquetado lo más necesario. Puedes coger el resto más tarde. No puedes hacer eso. Sí que puedo, y lo estoy haciendo. Vete, Carter, solo vete. La miró largamente y se fue al dormitorio. Unos minutos más tarde regresó con una maleta. Esto no ha terminado, dijo, de pie en la puerta. No voy a dejar que destruyas nuestra familia. Tú misma ya la has destruido. Dorothy replicó. Todo lo demás no es más que una formalidad. La puerta se cerró. Dorothy se hundió lentamente en una silla. Lo había conseguido. Por fin había hecho lo que llevaba tanto tiempo planeando. La vida después del desalojo de Carter fue una montaña rusa. Nicholas preguntaba constantemente por su padre, sin entender por qué ya no vivía con ellos. Dorothy intentaba explicárselo todo de la forma más sencilla posible, pero se le partía el corazón con las lágrimas de los niños. Carter no se rindió fácilmente. La primera mañana llegó con un enorme ramo de flores e intentó hablar con ella. Dorothy le cerró la puerta en las narices. Al día siguiente, la esperó cerca de la guardería, pero ella pasó de largo, agarrando con fuerza la mano de Nicholas. «¡Tenemos que hablar!», le gritó. «No puedes acabar así». Pero ella sí podía, y lo hizo. La vista judicial estaba prevista para finales de mes. El abogado de Alberti reunió todos los documentos necesarios, desde extractos bancarios hasta fotos de las redes sociales de su amante. «El caso es sólido», dijo, «pero prepárense, lo combatirá». Y así fue. Carter contrató a un costoso abogado que empezó a exigir un examen de todos los documentos, retrasando el proceso. Fue entonces cuando Dorothy llamó a su madre. «No puedo seguir con esto», dijo, apenas conteniendo las lágrimas. «Está en todas partes, esperando fuera de casa, llamando, escribiendo. Nicholas llora todas las noches». Su madre llegó al día siguiente. Sin previo aviso, apareció en la puerta con una maleta y una expresión decidida. «¿Mamá?». Dorothy no podía creer lo que veía en sus ojos. «Deja de intentar ser fuerte tú sola», le dijo su madre abrazando a su hija. «Voy a quedarme hasta que todo esté arreglado». La presencia de la madre lo cambió todo. Se hizo cargo de la casa, cocinar, limpiar, llevar a Nicholas a la guardería. Dorothy pudo por fin centrarse en el trabajo y en la preparación del juicio. Carter trató de usar la visita de su suegra a su favor. «¿Mamá?», le dijo, interceptándola fuera de la tienda. «Eres una mujer inteligente, habla con ella, todo esto se puede arreglar». «No me llames mamá», le cortó ella. «Perdiste ese derecho cuando traicionaste a mi hija». La preparación del juicio fue agotadora. Interminables reuniones con un abogado, recopilación de documentos, firma de papeles. Carter intentó apelar cada punto, desde la cuantía de la pensión alimenticia hasta el horario de los encuentros con su hijo. «Quiere mantener el control», explicó Alberti. «Es típico en estas situaciones». Nicolás se fue acostumbrando poco a poco a la nueva rutina. La madre estableció un horario claro: guardería, paseos, juegos, sueño. Los fines de semana se reunía con su padre bajo su supervisión. «Abuela, ¿por qué papá no vive con nosotros?», preguntó. «Porque los adultos a veces no pueden vivir juntos», respondió ella. «Pero los dos te quieren». Se acercaba el día del juicio. Dorothy estaba cada vez más nerviosa. Carter empezó a actuar a través de conocidos comunes, enviando mensajes, pidiendo verse, prometiendo arreglarlo todo. «No cedas», dijo su madre. «Solo tiene miedo de perder el control». La sala del tribunal estaba fría. Dorothy se sentó junto al abogado, su madre agarrando su mano. Carter llegó con un traje nuevo, pero parecía cansado y envejecido. La reunión duró varias horas. Se consideraron todos los puntos: propiedad, custodia, pensión alimenticia. Carter argumentó a favor de todo, pero las pruebas eran irrefutables. «El tribunal concede el divorcio», anunció finalmente el juez.
La custodia del niño se concede a la madre, y el padre tiene derecho a visitas regulares según un calendario. Dorothy sintió que le temblaban las manos. Se había acabado. Era oficial. «Felicidades», dijo Alberti. «Bien hecho». Carter intentó interceptarla en la salida. «Dorothy, por favor». «Toda comunicación es a través de mi abogado». Ella le cortó. En casa, Nicholas les estaba esperando. Él y su abuela horneaban galletas y hacían un dibujo para su madre. «Ahora todo será diferente», dijo su madre por la noche, cuando Nicolás se durmió. «Pero te las arreglarás». Los días siguientes estuvieron llenos de nuevos retos. Cambiar documentos, reabrir cuentas, establecer una nueva vida. Su madre se quedó con ellos. «Hasta que te recuperes», les dijo. «Y no discutas». A Dorothy le ofrecieron un ascenso en el trabajo. «Eres una gran trabajadora», dijo el gerente. «Y te vendría bien el dinero». Carter cumplió el horario de visitas con su hijo. Era puntual, llevaba regalos e intentaba ser un buen padre. «Ha cambiado», dijo una vez la madre. «Demasiado tarde», contestó Dorothy. «Algunas cosas no tienen arreglo». La vida mejoró gradualmente. Entre semana, trabajo, guardería, tareas domésticas. Los fines de semana salía a pasear con Nicholas, iba al cine, jugaba. «¿Sabes?», le dijo Dorothy a su madre un mes después del juicio. «Me siento feliz por primera vez en mucho tiempo». Su madre la abrazó. Les esperaba una nueva vida, difícil pero honesta. Y lo conseguirían, todos juntos. La última vista judicial estaba prevista para las 10 de la mañana. Dorothy se despertó mucho antes que el despertador. Se quedó de pie frente al espejo durante largo rato, mirando su reflejo. Con el paso de los meses, había cambiado, había adelgazado, su postura se había vuelto más segura y tenía otro aspecto. Su madre ya estaba preparando el desayuno en la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el apartamento. «Come algo», insistió, poniendo un plato de huevos revueltos delante de su hija. «Hoy es un gran día». Nicolás seguía durmiendo. Se había acostumbrado a la nueva rutina. Su padre venía los fines de semana, lo llevaba al parque, le compraba helados. Pero ya no vive con ellos. Llegaron al juzgado con antelación. El abogado de Alberti ya les esperaba en la entrada, con una gruesa carpeta de documentos en la mano. «Todo está listo», dijo. «Vamos a dar los últimos retoques hoy». Carter apareció en el último momento. Había adelgazado y el traje le colgaba como una percha. Las ojeras delataban noches de insomnio. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, acercándose a Dorothy. «No», respondió ella con calma. «Es tarde». La vista empezó puntualmente. La juez, la misma mujer mayor de mirada atenta, pasó las páginas de la sentencia definitiva. «Entonces, todos los puntos están acordados», dijo. «Solo queda aprobar». Carter se levantó. «Señoría, me gustaría hacer una declaración». El juez enarcó una ceja. «Estoy escuchando». «Quiero admitir todas las demandas de mi esposa». Tropezó con la palabra. «Ella tiene razón, en todas ellas». Dorothy sintió que su madre le apretaba la mano. Nadie había esperado eso. «He sido un mal marido y padre», Carter continuó. «He destruido todo con mis propias manos. No tengo excusa». Su abogado intentó decir algo, pero Carter le detuvo con un gesto. «Estoy de acuerdo con todos los puntos. Custodia, pensión alimenticia, división de bienes. Todo lo que Dorothy quiere es correcto». El juez le miró atentamente. «¿Comprende que se trata de una sentencia firme? ¿No se puede apelar?» «Lo comprendo», asintió. «Y acepto». Dorothy sintió que algo se le apretaba en el pecho. No lástima, sino comprensión. Por fin lo entendía. Demasiado tarde, pero comprendió. Entonces todo fue rápido. El juez leyó la decisión final. Dorothy y Nicholas se quedaban con el apartamento. La pensión alimenticia se fijó en la cantidad que ella pidió. El horario de reuniones con su hijo seguía siendo el mismo. «La decisión es definitiva e inapelable», anunció el juez, poniendo el sello. Al salir de la sala, Carter intentó acercarse a Dorothy por última vez. «Sé que he perdido lo más preciado», dijo en voz baja. «Pero seré un buen padre para Nicholas, lo prometo».
Ella asintió, sin confiar en su voz. Quizás al menos cumpliría esa promesa. Nicolás les esperaba en casa. Había hecho un nuevo dibujo de sí mismo, su madre y su abuela. Todos sonreían. ¿Papá viene hoy?, preguntó. No, cariño, pero mañana iréis juntos al parque, como habíamos quedado. Por la noche, cuando Nicolás se durmió, él y su madre se sentaron en la cocina. Hablaban del futuro, del trabajo de Dorothy, de la guardería de Nicolás, de nuevos planes. «¿Sabes?», dijo la madre, «a veces tienes que perder algo para comprender su valor». «Sí», respondió Dorothy, «pero a veces esa comprensión llega demasiado tarde». Sacó un viejo álbum de fotos de boda. Caras jóvenes y felices. Sueños de futuro. Planes que no se hicieron realidad. «Déjalo», dijo su madre cuando Dorothy quiso tirarlo. «Algún día, Nicholas querrá conocer su historia». Al día siguiente, Carter vino a recoger a su hijo puntualmente. Iba bien afeitado y vestido con pulcritud. Trajo a Nicholas un juguete nuevo. «Lo traeré de vuelta a tiempo», le dijo a Dorothy. «Y si necesitas algo...». «Gracias», contestó ella. «Sé un buen padre». Mientras los veía alejarse, el hombre alto y el niño de su mano, Dorothy sintió un extraño alivio. Como si por fin le hubieran quitado una pesada piedra del alma. «Así es», dijo su madre, abrazándola por los hombros. «Todo estará bien ahora». Y Dorothy sabía que así sería, porque la parte más difícil había terminado. Le esperaba una nueva vida, en la que por fin podría ser ella misma. Era una calurosa mañana de julio. Dorothy estaba junto a la ventana de su nuevo cubículo de trabajo, mirando al bullicioso Milán. Mucho había cambiado en el último año, tanto la ciudad como ella misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carter. «Recojo a Nicholas a las 3, como acordamos. ¿Puedo quedarme hasta las 8? Tiene entrenamiento de fútbol». Dorothy contestó con un escueto «Puis caso». A lo largo del año, su comunicación se volvió puramente funcional. Horarios de reuniones, salud de su hijo, compras necesarias, sin emociones ni intentos de revivir el pasado. La oficina de la agencia de viajes estaba fresca gracias al aire acondicionado. Hacía 3 meses que la habían ascendido a directora, y ahora tenía su propio escritorio y 2 subordinados. Los clientes apreciaban su atención al detalle y su experiencia. «Señora Dorothy», llamó un nuevo empleado, «¿puede echar un vistazo a este itinerario? Algo no cuadra con los precios». Odiaba su nombre, demasiado americano para Italia, pero ahora formaba parte de su nueva imagen, profesional y segura de sí misma. A las 2 salió de la oficina y se dirigió a la guardería. Nicolás ya la estaba esperando para contarle a la profesora sus planes para el entrenamiento de fútbol. «Mamá, ¿vamos a comprar botas nuevas? Las viejas son demasiado pequeñas», preguntó de camino al coche. «Háblalo hoy con papá», respondió ella. «Él es quien te lleva a los entrenamientos». Carter los esperaba fuera de la casa. Había adelgazado, pero parecía más sano que hacía un año. Había dejado de teñirse las canas de las sienes, lo que incluso le sentaba bien. «Hola, campeón», abrazó a su hijo. «¿Listo para el entrenamiento?» Dorothy le entregó la bolsa con el uniforme deportivo y se fue a casa. El apartamento la recibió con silencio. La madre se había vuelto a mudar hacía 3 meses, cuando quedó claro que su hija podía arreglársela sola. Se duchó, se cambió de ropa y se sentó frente al portátil. Tenía que terminar varios proyectos de trabajo. Ahora tenía su propio dormitorio, amueblado exactamente como ella quería. Suena el teléfono. Un compañero la invita a cenar. Dorothy se niega. Hoy solo quiere quedarse en casa y ver una película. Durante ese año aprendió a apreciar la soledad. No la dolorosa soledad de una esposa abandonada, sino la apacible oportunidad de estar a solas consigo misma. A las 9:30, Nicholas llegó a casa, feliz y excitado. Olía a hierba y a helado. «Mamá, he marcado 2 goles y papá se ha comprado botas nuevas. ¡Míralas!». Carter se paró en la puerta, sosteniendo su uniforme sucio. «Lo lavaré y lo traeré mañana», dijo. «Y otra cosa, tengo un viaje de negocios el próximo sábado. ¿Podemos cambiar de día?» «No hay problema», contestó Dorothy. «Solo tienes que enviarme un mensaje por Viber y decirme qué día te viene mejor». Nicholas se fue a la ducha, todavía hablando de sus logros futbolísticos.
Carter se quedó un momento. «Sabes, tienes buen aspecto. El trabajo te queda bien». «Gracias», contestó ella simplemente, sin ira, sin dolor, solo gratitud por el cumplido. Más tarde, mientras acostaba a su hijo, Dorothy pensó en cómo había cambiado su vida. Ya no se sentía víctima de las circunstancias. No buscaba a nadie a quien culpar. No intentaba demostrar nada a nadie. A la mañana siguiente, se despertó con olor a café. Nicholas estaba intentando prepararle el desayuno. Los huevos estaban un poco quemados, pero era el mejor desayuno que había tomado en mucho tiempo. En el trabajo le esperaba un nuevo proyecto, un grupo de turistas con necesidades especiales. Antes habría estado nerviosa, pero ahora solo se sentía entusiasmada ante el reto. Durante la pausa para comer, se encontró con Agatha, que trabajaba en una nueva tienda de cosméticos en su barrio. Se saludaron con la cabeza, sin hostilidad, sin reproches. Solo dos mujeres que habían vivido la misma historia y habían seguido adelante. Por la tarde, Nicholas y ella fueron al parque. El hijo habló de la escuela, de sus amigos, de su entrenamiento. A veces mencionaba a su padre, sin dolor, solo como parte de su vida. «Mamá, ¿iremos al mar este verano?», preguntó, lamiendo su helado. «Por supuesto. Ya he reservado un hotel para agosto». «¿Y papá?». «Papá tiene otras vacaciones, pero seguro que pasarán tiempo juntos». Aprendió a hablar de Carter con calma, sin acusaciones, sin intentos de justificar o condenar. Era y seguía siendo el padre de su hijo, y eso era suficiente. Antes de irse a la cama, Dorothy consultó su correo electrónico del trabajo. En la pantalla apareció un mensaje sobre un aumento de sueldo. Sus esfuerzos eran apreciados. En el baño, mira su reflejo durante largo rato. Nuevo peinado, mirada segura, espalda recta. Ya no era la mujer de Carter, ni la madre de Nicholas. Era ella misma, Dorothy, 36 años, directora de una agencia de viajes, madre de un hijo maravilloso.